Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Vamos con un nuevo seminario de formación avanzada desde Stock Forex. Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Si tienen alguna duda a lo largo del seminario, no duden en hacer la pregunta. Ahí tienen el panel de control, la opción de preguntas, me la escriben y yo trataré de contestarlas de la mejor manera posible. Bien, como he dicho, hoy vamos a tener un seminario de formación avanzada. Vamos a ver sobre todo los conceptos básicos que hay que conocer para ya comenzar a operar y poder tener cierta rentabilidad constante, que al fin y al cabo es lo que debemos conseguir y buscar todos. Bien, para eso hemos preparado una presentación donde vamos a ver y analizar las principales patas o las principales partes que tiene el trading. En primer lugar, vemos aquí el índice, que van a ser estas tres siguientes temarios o pilares: sistema de trading, gestión monetaria y psicotrading. El trading es una ciencia compleja en el que es necesario dominar estas tres partes para tener éxito. Bien, repito, sistema de trading, lo analizaremos, así como la gestión monetaria y el psicotrading. Bien, si alguna de estas tres partes falla o cojea, tendremos muy complicado avanzar de forma correcta en este campo de trabajo. Muy difícil. Vamos a necesitar dominar y controlar las tres partes. Lo primero es el sistema de trading. Mucha gente, muchos inversores es en lo que más se centran. Al principio, sobre todo, en controlar, en entender el mercado, en saber o tener unas pautas que le enseñen a entrar y salir de mercado. Como veremos que, a diferencia de lo que mucha gente cree, eso no es lo más importante. Lo más importante será las dos segundas partes que tenemos en pantalla, la gestión monetaria y el psicotrading. Obviamente es necesario tener un sistema de inversión que nos dé probabilidades a favor, pero eso es relativamente sencillo. Donde más gente se equivoca, donde la mayoría de los inversores fallan, es en estas dos segundas partes. La gestión monetaria, money management, que llaman los ingleses, y el psicotrading. Bien, vamos a analizarlo todo muy detalladamente para que quede bien claro. Insisto, si tienen cualquier cuestión, cualquier duda, la van escribiendo y lo vamos a ir contestando a lo largo del vídeo. Bien, vamos a comenzar en primer lugar para llevar un esquema por el sistema de trading. Luego veremos en la plataforma algún ejemplo, ¿verdad? Que siempre es mejor o más gráfico verlo sobre práctica y no sobre teoría, pero vamos en primer lugar, bueno, pues a realizar un pequeño análisis de lo que incluye y lo que hay que conocer dentro de lo que es un sistema de trading. Bien, en primer lugar, como ven en pantalla, os pongo el análisis técnico. Imagino que bueno, muchos de vosotros, me imagino, si tenéis ya algo de experiencia en el trading, conoceréis, ¿verdad? Lo que significa análisis técnico, es decir, bueno, pues todas esas figuras o todo ese comportamiento del precio que nos va dejando ciertas pautas o ciertos patrones de mercado que nos dan probabilidades a favor de acertar. Básicamente es eso. Bien, el análisis técnico lo que nos dice es que lo que ocurrió en el pasado en el mercado se va repitiendo en el tiempo, una y otra vez. Por lo tanto, tendremos ciertas garantías, nunca seguridad, pero sí garantías de poder predecir el futuro, obviamente siempre con riesgo. El trading, ya saben que es una ciencia imperfecta, ¿vale? No existe aquí la verdad. Vamos a trabajar siempre con probabilidades. Cualquier sistema de trading, luego lo veremos en la gestión monetaria, tendrá una parte de error, lo que se llama el ruido del sistema, ¿vale? Operaciones con resultado negativo. Todo sistema va a incluir operaciones negativas. Si alguna vez escuchan lo contrario, desconfíen, ¿vale? No es una ciencia perfecta, no sabemos el futuro, ¿vale? Siempre tenemos que trabajar, insisto de nuevo, es muy importante este concepto, con estadísticas, ¿vale? Patrones que vemos que funcionan una y otra vez en tanto por ciento. Bueno, pues las más conocidas, ¿verdad? Son las figuras. Bueno, me imagino que ya conocen los hombros, cabeza, hombros, figuras de agotamiento,
también los dobles techos, los dobles suelos, o rectángulos y cuñas, figuras de continuación, también los gaps, ¿verdad? Figuras muy interesantes. Si operan índices, veréis que normalmente en apertura tenemos un hueco, ¿verdad? Un hueco de cotización. También una figura interesante, veremos cómo se operan todas estas, bueno, pues, todas estas figuras que vamos viendo, ¿vale? Luego lo veremos, por supuesto. Soportes, resistencias, directrices, canales. Es decir, siempre que operemos un mercado, debemos tener muy claro cuáles son los niveles de soporte, de resistencia, si es que está en tendencia, trazamos la directriz. Yo lo llamo niveles clave. ¿Lo veis abajo? Bueno, pues tenemos que conocer a la perfección los niveles clave de un mercado, porque son esos niveles donde tendremos que operar, son los únicos niveles donde tenemos esa información que nos va a dar esa probabilidad. En los niveles, cuando el precio llega a uno de estos niveles clave que ven en pantalla, ya los hemos dicho, puede hacer dos cosas, romper o rebotar. En función de lo que haga, tendremos muchas pistas de la fortaleza o debilidad del precio. ¿Vale? En este caso tenemos muchas figuras, o sea, por ejemplo, patrones de velas que nos darán, bueno, pues esas entradas sobre estos niveles clave. Por ejemplo, un martillo, ahora veremos lo que es un martillo, una vela martillo, sobre un soporte importante nos va a dar claramente una operación buscando el rebote. Luego veremos a qué me refiero, ¿vale? Lo veremos en gráficos, por supuesto. Pero a lo que voy es que siempre debemos operar cerca de niveles clave, que es donde tendremos realmente donde tendremos conocimiento de lo que va a hacer el precio. En esos niveles es donde actúa el profesional. Lo que no vamos a hacer nunca es operar en tierra de nadie, ¿vale? En mitad de un lateral o en una zona donde no hay ningún nivel clave, ahí no tenemos información de ningún tipo. Tenemos que esperar siempre a que el precio se acerque a un soporte, a una resistencia, a una directriz, a un nivel de Fibonacci, a un pivot point, bueno, a una serie de niveles clave que luego lo veremos para operar, porque en esos niveles es donde actúa el profesional y por tanto es el único sitio donde conocemos, donde tenemos pistas de la fortaleza o debilidad del precio. En función de lo que haga la vela, en función de lo que haga su volumen, sabremos pues, si quiere romper, si quiere rebotar, si tiene debilidad, si tiene fuerza, etcétera, etcétera. Bien, entonces por eso es tan importante siempre conocer estos niveles en un gráfico. ¿Vale? Luego, por ejemplo, cogeremos cualquier gráfico al azar y trazaremos esos niveles para que vean cómo lo voy haciendo o cómo se debe ir haciendo. Y también ven en pantalla que pongo confluencias. ¿A qué me refiero con confluencias? Bueno, esto es cuando en un mismo precio se juntan dos niveles clave. Ese precio cogerá el doble de importancia, tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en un precio del DAX, por ejemplo, coincide en el 10.600, por poner un ejemplo, pues tiene una zona de soporte importante y a la vez una directriz alcista. Entonces, en ese punto, en el de 10.600, insisto que es un ejemplo, no me lo estoy inventando, no es verdad, o sea, no está ahora mismo, no sé a qué precio está el DAX, pero bueno, es un ejemplo. En ese nivel donde confluyen esos dos niveles clave, bueno, pues cogerá el doble de importancia, es decir, será un doble soporte, digamos, o doble resistencia. Por lo tanto, si el precio lo rompe, tendremos mucha más seguridad de la fuerza de la rotura. ¿Vale? Esto es como una barrera, si le vas poniendo más ladrillos, costará más romperla. Entonces tenemos una barrera y un hacha, bueno, pues para romper una barrera, si es fina, la podemos romper bien, si le vamos añadiendo ladrillos, le vamos añadiendo soporte, le vamos añadiendo, digamos, barrera, pues costará más derribarla con hacha. Bueno, pues lo mismo con una doble confluencia. Si coinciden varios niveles, costará más romperlo. Cuando si lo rompemos, sabremos que el precio lleva mucha fuerza. Entonces podemos incorporarnos en favor de esa rotura. Y si no, si falla sobre esa zona, podemos buscar el rebote. Por lo tanto, siempre tenemos que operar entendiendo el mercado, ¿vale? Entendiendo el por qué funciona de una manera y por qué de otra, ¿vale? No operar porque sí. Pues todo esto nos lo dirá el análisis técnico. También hablo de Fibonacci, luego lo veremos. ¿Vale? Los niveles de Fibonacci, también muy importante conocerlos. ¿Vale? Son niveles también que actúan muy bien como niveles clave. Bueno, seguimos con parte del sistema de trading, los patrones de vela. Hoy en día casi todos los traders del mundo pues, utilizan gráficos de velas japonesas.
También existe, bueno, la opción obviamente de trabajar con gráficos de barras o gráficos de líneas, pero están mucho más obsoletos. Hoy en día casi todos los inversores pues emplean ese tipo de gráficos, los de velas japonesas. ¿Por qué? Porque nos dan mucha información, nos dan el precio de apertura, el precio de cierre y el recorrido del precio durante la temporalidad en la que estemos. Estamos en gráficos de 5 minutos, cada vela durará 5 minutos. Gráficos horarios, pues cada vela durará 1 hora. Entonces son gráficos que nos dejan mucha información y nos dejan también pautas o patrones, ¿vale?, que son muy interesantes para la operativa. Aquí os muestro los tres más importantes: el Master Candle, las velas martillo o doji y las velas arrolladoras o velas de ruptura. Bien, antes por ejemplo os hablaba del ejemplo. Si tenemos un martillo sobre un soporte buscaremos rebote. Bueno, pues si tenemos una vela arrolladora que rompe un soporte, buscaremos ruptura, no buscaremos rebote. Bien, entonces, bueno, luego lo veremos en ejemplos, pero entonces ya con estos dos patrones de velas, los martillos y las velas arrolladoras, ya tendremos una operativa bastante fiable de la dirección del precio, ¿vale? Actuaremos sobre todo en los niveles clave. Si tenemos un martillo sobre un nivel clave, buscaremos el rebote. Si rompemos un nivel clave con una vela arrolladora, luego veremos lo que es una vela arrolladora, podemos operar a favor de la ruptura, porque el precio lleva fuerza. El profesional está haciendo mucho esfuerzo para romper un nivel clave. Eso nos lo muestra la vela arrolladora. Luego lo veremos, insisto. Muy importante el volumen también en este tipo de patrones. Indicadores, bueno, pues también muy de moda, ¿verdad? Los indicadores nos ayudan bastante a la operativa. Veremos los más importantes. Bien, como ejemplos, normalmente los indicadores lo que nos sirven es para apoyar una operativa, no directamente para operar, para darnos señales, pero sí para filtrarnos operaciones. Es decir, lo que hace un indicador básicamente es ayudarnos a la operativa, pero no de por sí nos debe dar una señal. Bien, pero bueno, son muy útiles, ¿vale? Son muy útiles, yo los utilizo mucho y sobre todo nos filtran muchas operaciones y nos ayudan a entender también la situación de la tendencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, medias móviles o medias simples ponderadas, luego veremos la más importante, que es la media de 200 periodos, ¿vale? Todos los traders del mundo la tienen en sus gráficos, nosotros no vamos a ser menos. No utilizo cruces de medias, ni mucho menos, pero la media de 200 sesiones nos vale como soporte y resistencia dinámico, ¿vale? Actúa muy bien, luego lo veremos. ATR es el indicador que nos mide la volatilidad de mercado, nos va a ayudar siempre a la colocación de los stop loss y los take profit. Nunca podemos poner stop loss por debajo del ATR. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, el DAX pues tiene una volatilidad, imaginaos, de 10 puntos por vela de un minuto. Es decir, que cada vela de un minuto tiene un rango de 10 puntos. No podemos ponernos ni mucho menos un stop loss de menos de 10 puntos porque el simple ruido de mercado, la simple volatilidad nos lo puede sacar a pesar de estar en el lado correcto de mercado. A un stop loss siempre hay que dejarle margen de error, ¿vale? Y eso, el ATR nos va a medir muy bien eso, ¿vale? Siempre tendremos que poner por lo menos el doble del ATR, ¿vale? Si la volatilidad del DAX, por ejemplo, es de 10 puntos al minuto y operamos en gráficos de un minuto, pues poner un stop loss por lo menos de 20 puntos. Así eliminaremos el ruido de mercado, sobre todo en scalping, en operativa a muy corto plazo. El volumen, quizá el indicador más importante, nos muestra el comportamiento de la oferta y la demanda, el número de contratos por vela. Bueno, será muy interesante ver el comportamiento del volumen en los impulsos y en los retrocesos. Veremos qué lado de la fuerza presiona más, es decir, si le gana la oferta a la demanda o viceversa. Por lo tanto, sabremos si debemos estar cortos o largos, ¿vale? De largo, el indicador más importante. Luego os pongo, pues como oscilador, un ejemplo, el estocástico, pero bueno, sé que muchos de vosotros utilizáis el MACD o el RSI, bueno, más o menos nos vienen a decir todo lo mismo, las divergencias sobre compra, sobre venta, etcétera, etcétera. Bueno, divergencias y convergencias entre mercados. Pues, si operáis más de un mercado a la vez, ¿vale? Yo tampoco aconsejo operar muchos mercados porque, bueno, es
es bueno centrarse en un mercado o en unos pocos y conocer muy bien esos mercados, conocer, como he dicho antes, sus niveles de clave a la perfección, es decir, graficarlos perfectamente y no, en cambio, operar muchos mercados y al final no conocer ninguno. ¿Vale? Al final tenemos mucha información y ninguna si operamos muchos mercados. Yo siempre soy más partidario de operar pocos mercados y esos mercados conocerlos muy bien. Hay mucha gente cree que por operar menos mercados vamos a tener menos señales de trading. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Vale? Con un solo mercado, uno solo, tenemos un montón de señales al día. Por lo tanto, no caigáis en esa falacia, digamos, porque no es así. ¿Vale? Casi todos los traders exitosos del mundo operan uno o dos mercados nada más. No digo que tenga que ser ese el número, pero tampoco hay que operar 50 mercados porque vamos a lo de siempre. No conocemos ninguno, ¿vale? Conocemos 50 y a la vez ninguno. No podemos tener información de todos los mercados porque no tenemos ni tiempo ni capacidad para ello. Por lo tanto, yo recomiendo operar pocos mercados. Sin embargo, es muy conveniente siempre y muy adecuado saber las divergencias y convergencias entre los mercados. ¿A qué me refiero? Bueno, a la relación que existe entre los mercados. Por ejemplo, la relación inversa entre el dólar y las commodities, especialmente el oro. Ya saben que el oro es un activo refugio, ¿verdad? Cuando hay situación de inestabilidad o económica o política, ¿verdad? Cuando hay pánico en el mercado, bueno, pues se tiende a sacar dinero de la renta variable, ¿verdad? O del dólar y se invierte en el oro, en activos refugios. Antes había también más activos refugios, pues como el franco suizo, ¿verdad? El yen japonés, sin embargo, el más importante de todos es el oro, el metal, ¿verdad? Bueno, pues existe esa relación inversa entre el dólar y el oro. También muy conocida la correlación, ¿vale? Es decir, la relación que existe entre el dólar australiano y el oro. ¿Verdad? Ya saben que Australia, bueno, pues representa un alto porcentaje en las exportaciones del metal. Por lo tanto, si un mercado sube, el otro también tenderá a subir. Al igual que el dólar canadiense con el petróleo, también mercados correlacionados. Canadá es uno de los principales países exportadores. Por lo tanto, si uno sube, el otro también tenderá a subir. ¿Vale? Son relaciones entre mercados que es conveniente conocer. Se llaman estrategias de pares, como lo ven ahí en pantalla. Es decir, va a haber muchos mercados correlacionados y otros mercados que están descorrelacionados. ¿Vale? Por ejemplo, os he dicho, el dólar canadiense y el petróleo serán mercados correlacionados, es decir, que harán lo mismo. Y, por ejemplo, el DAX y el euro, ¿vale? Por poner un ejemplo, son relaciones, la relación es inversa, es decir, si uno sube, el otro tenderá a bajar. ¿Vale? O el IBEX y el euro, es decir, índices europeos con el euro. Muchos otros que el euro y el DAX, que son de los mercados más operados, sabréis que tienden a hacer movimientos contrarios, es decir, si uno sube, otro tiende a bajar. Bueno, pues es importante conocer esas relaciones, especialmente si operamos esos mercados, ¿verdad? Lo que no podemos hacer o trataremos de no hacer es ponernos a la vez largos en el DAX y largos en el euro dólar, porque sabemos que son mercados que tradicionalmente hacen lo contrario. Cuando si estamos invertidos en una misma dirección en ambos, sabemos que algo puede ir mal, ¿vale? Entonces es interesante conocer siempre también esa relación entre los mercados. Bien, vamos a pasar ya con la gestión monetaria. Todo esto que hemos visto, bueno, pues entra todo dentro del sistema de trading, ¿verdad? Insisto que es mucho más sencillo el sistema de trading porque el conocimiento es finito, es decir, nosotros podemos estudiar el mercado, las figuras, cómo funciona, cómo operar y ya está, no tiene más complicación. Sin embargo, la gestión monetaria va muy ligada al psicotrading. Ahora vemos por qué. Y eso es más complicado de aprender y de interiorizar. Entonces, muchos errores de la inversión del trading son por culpa de las emociones o de no saber cortar las pérdidas, de no saber aguantar los beneficios, etcétera, etcétera. Es decir, errores relacionados totalmente con nuestro sistema impulsivo, nuestras emociones, nuestra capacidad de aguante, etcétera, etcétera. Y eso, claro, es mucho más complicado de enseñar, de aprender, porque depende de cada uno. ¿Vale? Habrá personas a las que les resulte más fácil adaptarse a las exigencias del trading
y personas que les cueste mucho más. Bueno, vamos con la gestión monetaria. Bueno, pues esto, digamos que es la serie bueno, sobre todo el cortar las pérdidas. Bien, esa es la parte más importante de la gestión monetaria, colocación de stop loss en base a un porcentaje de la cuenta. Bien, por ejemplo, pues podemos poner que por operación, podemos imaginaros un ejemplo, perder el 1% de la cuenta. Bueno, pues nuestros stop loss deberán ir como mucho hasta ese rango. ¿Vale? Puede ser el 0,2, el 0,8, hasta el 1. ¿Vale? Que no sobrepase el 1. Bien, eso por operación. Bien, ¿cuál es el problema? Hasta ahí fácil, gestión monetaria, cada uno diseña su perfil de riesgo, ¿vale? Y lo ejecuta bien. Lo complicado es lo que acabo de decir, ejecutarlo. ¿Por qué? Porque aquí entra lo que conocemos como la falsa esperanza. Es decir, muchos traders establecen su stop loss en el 1% de la cuenta, por ejemplo, y cuando el precio se acerca a ese stop loss, lo bajan o directamente lo quitan, esperando que quitándolo el precio se pueda dar la vuelta y puedan salir de la operación en positivo. Es decir, no asumen el stop loss, no asumen la pérdida. Les duele, y eso, ojo, es normal que nos duela perder, es una cosa humana, natural, pero tendremos que ser capaces de aprender a convivir con ellas porque son parte del trading, las pérdidas van a llegar tarde o temprano. Lo único que no sabemos es cuándo, pero que van a llegar es una seguridad como que mañana, como que mañana amaneceremos de nuevo. Igual, es una seguridad. Entonces hay que aceptarlo. Tarde o temprano lo aceptaremos. Sin embargo, normalmente nos llevamos un bofetón antes de aceptarlo. Bueno, la falsa esperanza. Es decir, quitar el stop loss esperando que efectivamente quitándolo el precio se pueda girar y nos permita salir de la posición en positivo. Bueno, es verdad que puede pasar. Es decir, nosotros podemos quitar el stop loss y efectivamente no salta, o sea, hubiera saltado, pero lo quitamos, no salta y el precio gira y nos deja salir en positivo. Nos podrá pasar una vez eso y estaremos muy contentos, ¿verdad? Nos podrá pasar incluso 2 veces o 3, pero la vez que no pase, quitemos esto y el precio siga cayendo y cayendo y cayendo. Esa vez, esa pérdida, esa gran pérdida que tendremos, será muy difícil de recuperar. Luego veremos por qué. ¿Vale? Muchas pequeñas pérdidas van a ser muy sencillas de recuperar. A poco que tengamos las mismas ganancias, las mismas operaciones buenas que malas, pues lo balancearemos y a poco que tengamos un poco más de positivas que de negativas, que de eso se trata un sistema de trading, pues ya estaremos teniendo ganancias. Sin embargo, las grandes pérdidas son muy complicadas de recuperar. Muy complicadas. Por lo tanto, aceptar un stop loss pequeño es algo que debemos saber controlar, a pesar de que es posible que quitándolo el precio evidentemente nos salga en positivo luego. Pero es que luego si nosotros lo quitamos, no vamos a saber cuándo salir. El precio va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, y vamos a seguir esperando que retroceda. Cada vez va a ser más fuerte la pérdida, cada vez nos va a costar más salir hasta que sea tan dolorosa la pérdida que lo vamos a cerrar. Y esa pérdida ya va a ser muy complicada de recuperar. Por lo tanto, es algo que tenemos que saber aceptar las pérdidas. Yo siempre digo lo mismo. Para poder ganar en el trading hay que aprender a perder. Ese es el primer mandamiento y lo tienen que grabar a fuego en la cabeza. Las pérdidas, insisto, son parte de este juego. Si nosotros tenemos un sistema que acierta el 70% de las veces, significa que el 30% va a fallar. Es decir, de cada 10 operaciones, 3 van a ser malas. Las 3 operaciones hay que aceptarlas como parte del sistema. Es decir, para tener las otras 7 buenas es necesario tener 3 malas. Por lo tanto, no hay que verlas como operaciones malas, hay que verlas como operaciones con resultados negativas. Son operaciones buenas con resultado negativo. Bien, si nosotros tenemos un sistema, todas operaciones buenas. Acá habrá algunas con resultado positivo y otras con resultado negativo. Pero todas serán necesarias para conseguir el resultado final. Siempre debemos, esto es parte de la gestión monetaria, siempre debemos valorar un conjunto de operaciones, nunca una operación individual, nunca en la vida.
¿vale? Porque no nos dice absolutamente nada. Puede llegar un mono, ¿vale? Un orangután y pulsarle a comprar a la tecla y ganar 600 euros. No significa que el orangután sea buen trader, ni malo, si pierde. Es que una operación no nos dice absolutamente nada. Sin embargo, si nosotros tenemos un conjunto de 100 operaciones o 1000 y hemos tenido buenos resultados, es que el sistema es bueno, pero una en particular no nos dice nada. Es el ejemplo de orangután. Puede pulsarle, que suba, que pegue un pelotazo el DAX y ganar, lógicamente. Pero no nos dice que el orangután sea bueno. Eso sí, si el orangután tiene de 1000 operaciones, hace 1000 buenas, pues hombre, ya no podemos empezar a pensar que ese orangután es un genio, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? No existe eso, ni nosotros tampoco. Nosotros siempre tenemos que valorar, ¿verdad? Todo como un global, no como algo individual. Es muy común en ciertas personas que después de perder una operación, luego lo veremos en psicotrading, ¿verdad? Tienden a cogerse la revancha, como si esa operación fuese el todo por el todo. Bueno, eso es un error muy típico, muy típico. ¿Cuánto gestión monetaria? Vamos a seguir avanzando en este campo que creo que es fundamental, de los más importantes del trading por encima del sistema. Un buen sistema con una mala gestión monetaria no nos va a dar dinero. Un sistema regular con una buena gestión monetaria ya nos puede dar dinero. Por lo tanto, creo que es bastante más importante este campo que el anterior. Bien, eso ya cada uno fijará o diseñará su gestión monetaria en base a su perfil de riesgo. Podrá arriesgarse más por operación, menos, puede ser más conservador, más arriesgado, pero siempre tiene que ser fiel y disciplinado con su gestión monetaria. Siempre controlar las pérdidas, ¿verdad? Siempre dejarse la falsa esperanza y también ser disciplinado con los take profit. Bien, dice uno de las frases más importantes del trading que debemos cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios. Bueno, pues tendemos a hacerlo al revés. Tendemos a hacerlo al revés, ¿verdad? Dejamos correr las pérdidas y cortamos los beneficios. Bueno, al igual de importante que saber cortar las pérdidas, igual de importante es saber dejar correr los beneficios. Muchas veces, no sé si habéis tenido esa sensación de que nos quema el dinero. Vamos ganando ya 200, 300 euros, nos tenemos nuestro profit en 600, pero por no querer perder esos 250 que ya tenemos ganados, cerramos y dejamos de ganar los otros 250 que a nuestro objetivo de 500. Bueno, hay que verlo como de la misma manera que perder un stop loss. Nosotros tenemos que ser exactamente igual de disciplinados con el stop loss que con el take profit, ¿vale? Porque el sistema, todas las estadísticas del sistema, para que funcionen, van a ser con el take profit sacado en el objetivo, no sacado antes. Entonces, si nosotros empezamos a sacar antes los objetivos, las estadísticas de nuestro sistema se llaman al garete. Entonces, no es nuestro dinero hasta que no salta el objetivo. Lo tenemos que ver así, no es dinero. Y pues siempre pensarlo que son puntos de un mercado. Entonces, hasta que no nos salta el take profit, ¿vale? Nuestro objetivo, no lo tenemos que ver como dinero, porque si no nos va a quemar siempre el dinero. Obviamente, luego podemos nosotros gestionar la posición. Si vemos que tiene debilidad y nuestro take profit está alejado, nos hemos equivocado al ponerlo, evidentemente lo podemos modificar con la operación abierta, pero a lo que me refiero es que hay que tener siempre disciplina en ello, en que si movemos el take profit es porque lo vemos en el gráfico que hay que moverlo, no por el dinero que ya hemos ganado. Eso nunca hay que hacerlo porque es exactamente el mismo error que el del stop loss, el mismo, pero al revés. Entonces, hay que controlar muy bien eso. Bueno, luego ahí pongo el lotaje de la posición. Nosotros jugaremos, lógicamente, con el lotaje de la posición. Entraremos con más o menos apalancamiento, pues dependiendo de la distancia del stop loss. ¿Vale? Si nosotros tenemos un stop loss cercano, podemos entrar con más lotaje dentro de nuestra gestión monetaria. Si nosotros lo alejamos más el stop loss, pues evidentemente tenemos que entrar con menos lotaje, porque el stop loss siempre tiene que ser un porcentaje de la cuenta. ¿Vale? Entonces, si está, imagínate, 100 euros. Si el stop loss lo queremos alejar mucho, pues evidentemente tendremos que entrar con menos apalancamiento que si lo tenemos muy cerca. Bien, eso también cada uno tendrá que ir jugando con eso, lógicamente. Bien, esperanza matemática. ¿Vale? Eso es básicamente el objetivo de cualquier trader, tener una esperanza matemática positiva, ¿verdad?
Hay dos formas de conseguir una esperanza matematécnica positiva. Dos formas. Pues bien por ratios o bien por porcentaje de aciertos. Es decir, es muy sencillo. Si nosotros tenemos un ratio 1-1, es decir, perdemos lo mismo cuando perdemos que ganamos cuando ganamos, imaginaos una operación, pues nos arriesgamos 100 euros de stop loss y 100 de take profit. ¿Vale? Eso es un ratio 1-1. Bueno, pues cuando trabajamos con este tipo de ratios, evidentemente para ganar tenemos que tener un porcentaje de aciertos mayor que el 50%. Bien, si tenemos un 60% de aciertos de operaciones de trades positivas y un 40% de trades negativas, pues con un ratio 1-1 nos vale perfectamente para ir ganando. ¿Vale? Entonces, esa será la primera manera de conseguir una esperanza matematécnica positiva, una forma muy noble de ganarlo. ¿Vale? Siempre se leen, ¿verdad?, en muchos espacios, en muchos portales de internet, la necesidad de tener grandes ratios. Bueno, eso también es mentira. No se necesitan para nada grandes ratios de riesgo-beneficio. ¿Vale? Con tener ratios 1-1 y un porcentaje positivo de aciertos ya nos vale para tener resultados consistentes. O lo que es lo mismo, una esperanza matemática positiva. Bueno, la otra manera, sí es verdad que la otra forma de conseguir una esperanza matemática positiva es vía ratios. Entonces, por ejemplo, tenemos unos ratios de 3-1. Es decir, ganamos 3 veces más de lo que perdemos. Por ejemplo, nos arriesgamos 100 euros para ganar 300 por operación. Obviamente no necesitamos, no necesitamos un porcentaje de trades positivas mayores que el 50, ¿vale? Con aceptar el 40% a veces ya nos valdrá con ese tipo de ratios, porque estamos ganando más cuando ganamos que cuando perdemos. Entonces tenemos que encontrar siempre el equilibrio entre estas dos, bueno, digamos, formas de operar, ¿verdad? Ratios o riesgo o porcentaje de aciertos, ya cada uno pues optará por lo que más cómodo le siente, ¿verdad? Los scalpers, normalmente los que operan a muy corto plazo, se suelen guiar más por el porcentaje de aciertos. Suelen tener ratios muy parecidos o muy parejos de riesgo-beneficio. Los que hacen más swing trading ya a medio plazo, ¿verdad? A varios días vista, sí que suelen tener, bueno, pues mayores ratios, es decir, mayor ratio de riesgo-beneficio que porcentaje de aciertos, ¿vale? Es una operación más tranquila, digamos, más lenta. Bueno, pues ya cada uno, insisto, depende de su estrategia, depende de su sistema, el tiempo que tenga, etcétera, etcétera. Drawdown, ¿vale? Con esto ya acabo en la gestión monetaria. El drawdown, no sé si saben lo que es la máxima consecución de operaciones negativas que tiene nuestro sistema. Bueno, nosotros siempre, cuando hablo de sistema, entiendo que ya tienen una muestra interesante de operaciones y podemos ver unas estadísticas. Por ejemplo, si nosotros tenemos ya 100 operaciones, ya podemos sacar unas estadísticas. Evidentemente, a mayor número de operaciones, más fiables serán las estadísticas. Si tenemos 1000 operaciones, pues las estadísticas serán más fiables que con 100, lógicamente. Pero bueno, el drawdown, la máxima consecución de operaciones negativas que tenemos. Por ejemplo, hemos tenido 4 operaciones seguidas negativas, 4. Pues nuestro drawdown es de 4 operaciones negativas. Hay que ver esas 4 operaciones qué porcentaje tienen sobre nuestra cuenta. ¿Vale? Eso es el drawdown. Bien, por ejemplo, insisto, vamos a quedarnos con el ejemplo de 4 operaciones. Hemos hecho ya 1000 operaciones nosotros a lo largo de nuestra vida, o 100, imaginaros, ¿vale? Para los que sois más nuevos. 100 operaciones, pues nos fijamos en esas 100 operaciones cuál es nuestra máxima consecución de operaciones negativas. ¿Bien? Y sumamos esas operaciones el resultado y vemos qué porcentaje supone ese resultado sobre nuestra cuenta. Eso es el drawdown. Y fijaos la tabla que veis aquí en pantalla. Si nuestro drawdown es del 10%, lo que tenemos que recuperar para volver a estar como estábamos antes del drawdown, ¿vale? Será el 11,11%. Es decir, si nuestro drawdown es del 10%, tendremos que recuperar el 11,11 simplemente para volver a estar igual que antes. Si nuestro drawdown es del 20%, tendremos que recuperar el 25%. Si nuestro drawdown es del 50%, tendremos que recuperar el 100%. Si nuestro drawdown es del 80, el 400, si es del 90, el 900, si nuestro drawdown es del 100%, lógicamente no habrá recuperación, habremos perdido todo. ¿Vale? Cuando no conviene que nuestro drawdown supere el 20%. Es lo más normal que esté, o el 10, que esté pues, por abajo del 10 o entre el 10 y el 15. ¿Vale? No conviene nunca que supere esos porcentajes porque si no va a ser muy complicado levantarlo, ¿vale? Recuperarlo. Fijaros, imaginaos un drawdown del 50%, pues tendremos que hacer una rentabilidad del 100% simplemente para recuperar el drawdown. Si nosotros tenemos 10 euros
y nuestro drawdown es de 5 euros, ¿vale? Se nos quedará la cuenta con 5 euros. Pues para volver a estar con 10 euros, es decir, como estamos antes del drawdown, tenemos que recuperar el 100%. De 5 euros, pues el 100% será 5, entonces tendremos otra vez 10. El drawdown será muy... si nos drawdown es del 50%, será muy complicado tener bueno, muy complicado, casi imposible tener un sistema ganador, ¿verdad? Pues cada vez que nos entre el drawdown tendremos que volver a doblar la cuenta para estar como antes. Muy complicado. Siempre tenemos que tratar de que nuestro drawdown, insisto, esté por debajo del 10, como máximo por debajo del 20, que no superen estos porcentajes. En todo esto, insisto, dentro de la gestión monetaria cada uno se tendrá que diseñar su gestión monetaria y tendrá que saber ejecutarla muy bien. Es muy sencillo diseñarla, lo complicado, insisto, es ejecutarla bien. Bueno, por último, el último gran pilar del trading, hablamos que era la psicología, el psicotrading. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues la serie de emociones que nos salen de operar, ¿vale? Si tienen algo de experiencia, me imagino que saben a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo, ya hemos hablado un poco, ya hemos dado algunas pinceladas de algo, pero el trading es una ciencia que trabaja directamente con el dinero, por lo tanto es muy agresivo. Nos va a hacer pues estar expuesto a muchas emociones muy fuertes, ¿vale? Cuando perdemos o cuando ganamos, al ser dinero, bueno, pues va a ser muy agresivo todo. Por ejemplo, antes os hablaba, controlar por ejemplo, las dudas o el miedo. Cuando nosotros venimos de una mala racha, ¿verdad? De tener varias operaciones seguidas negativas, nos entra mucho miedo para operar, ¿vale? Creemos que la próxima operación también va a ir mala y vamos a perder más, entonces ya operamos con miedo. Ya os he dicho que siempre tenemos que mirar cada operación como independiente de las demás. Si nosotros hemos tenido una operación negativa, la última operación que hemos hecho negativa, la que hacemos ahora no nos tiene que importar que haya sido negativa o positiva. Es totalmente independiente de la anterior. Insisto que cada operación hay que valorarla en un conjunto, no una en particular. Por lo tanto, ese miedo que nos sale de operar por haber tenido una operación mala antes, hay que eliminarlo rápidamente. Es normal que nos salga así, pero tenemos que saber o tenemos que ser capaces de controlarlo. Porque operar con miedo es muy malo, porque muchas veces no entraremos por miedo a una operación buena y se nos escapará esa buena que el sistema contaba con esa buena. Entonces, insisto, si nosotros dejamos de operar o nos saltamos la disciplina, las estadísticas de nuestro sistema van a empezar a fallar. Por lo tanto, el miedo hay que eliminarlo de nuestra operativa. A pesar de que vengamos de una mala racha, tenemos que ser siempre fríos y capaces de saber que las pérdidas son pares de trabajo, pero que luego que ya llegarán, si nosotros somos disciplinados, ya llegarán las operaciones buenas porque el sistema, las estadísticas nos lo dicen. Entonces, hay que controlar mucho ese miedo o también la venganza, ¿vale? También me imagino que ya sabéis a lo que me refiero, una emoción muy normal que nos sale, la revancha, ¿verdad? Nosotros tenemos una operación negativa mala y nosotros enseguida queremos recuperarla. ¿Vale? La palabra recuperar la tenemos que eliminar de nuestro diccionario dentro del trading. No existe la palabra recuperar. ¿Vale? No hay que recuperar nada. Hemos hecho una operación mala y luego vendrá otra operación. ¿Vale? Entonces, muchas veces tenemos revancha, queremos salir de esa pérdida. ¿Vale? La pérdida nos causa dolor, estamos incómodos, estamos agobiados y queremos salir rápidamente de ese sentimiento. Por lo tanto, que buscamos revancha al mercado, hacemos locuras para salir rápidamente de esa posición, para recuperar rápidamente esa posición. Incluso tomamos contratos o los metemos enseguida para recuperarlo y probablemente pues eso lo que haga es empeorar la situación. Bien, no podemos nunca tener revancha del mercado. Bien, siempre que tengamos una operación negativa, si es que nos pasa, si es que enseguida vemos que queremos recuperarlo, os aconsejo que os levantéis de la silla, os deis una vuelta de 5 minutos y os volváis a sentar. Veis las cosas con mucha más calma. Sabréis que cuando nosotros estamos siendo dominados por nuestras emociones, pensamos con mucha menos claridad que cuando no. ¿Vale? Por lo tanto, siempre hay que tratar de operar con raciocinio, siempre con frialdad y no dejarnos llevar por nuestras emociones que serán las que nos harán cometer errores. El error de la revancha. Nosotros perdemos, sentimos dolor, queremos salir rápidamente de ese dolor y hacemos una locura para recuperarlo. Un error muy grave que nos va a conducir al desastre. Si no es hoy, será mañana. Por lo tanto, yo os lo aconsejo. Siempre
levantaros, daros una vuelta de 5 minutos, lo que sea, o iros a por un café y volvéis y ya veis como ese sentimiento que teníais de revancha, ese impulso que teníais, ha desaparecido y veis las cosas con mucha más lógica y dices, bueno, pues con disciplina, cuando se dé la operación que buscamos, si sea hoy bien, si sea mañana bien, pues ya la operaremos, pero no vamos a saltarnos el sistema o nuestra gestión monetaria, nuestra disciplina por que nos haya causado dolor una pérdida, sabiendo además que no tiene sentido tener dolor por una pérdida en particular, por una operación en particular, que ya hemos dicho que no tiene ningún sentido. Hay que valorarlo siempre en un global. Bien, por lo tanto, esa revancha también hay que eliminarla. Todo esto que os cuento, sé que es fácil oírlo, pero es muy difícil luego llevarlo a la práctica. Eso, pues insisto que ya cada uno pues tendrá que ir poco a poco, pues ganándose ese pues autocontrol, digamos, ¿verdad? Pues habrá personas más frías, ¿verdad? Que les cueste menos, personas más impulsivas que tengan más dificultad. Pero bueno, trabajando con trabajo todo se logra, lógicamente. También otra emoción muy común que nos sale, a mí me salía mucho cuando empezaba hace años a operar, era la ansiedad. Es decir, yo detectaba un patrón, un movimiento, por ejemplo, veía que se podía ir largo el DAX, largo, y efectivamente el DAX iba largo, 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 y no conseguía, el precio no retrocedía y no me dejaba entrar al mercado. Es decir, había leído bien el mercado, pero no estaba consiguiendo operarlo. Eso duele, porque es el dinero que podía estar ganando y no lo estoy ganando un duro. Entonces, te entra ansiedad y al final, al final acabas entrando en el techo de mercado, acabas entrando en el peor de los sitios, porque no has sabido esperar un retroceso. Pues si es que lo da, igual si no lo da, pues nada. Has leído bien el mercado, pero no has podido operarlo. O si lo da, sé esperar al timing, al buen sitio de entrada. No persigas al precio, porque vas a acabar entrando en el peor de los sitios. El movimiento te genera ansiedad y acabas entrando en techo y te comes toda la corrección. Evidentemente te saltará stop loss. Eso es también una cosa que manipulada del mercado. Los profesionales juegan con eso, juegan con esa ansiedad, ¿vale? Humana para que un movimiento muy fuerte, el inversor se crea que lo está perdiendo y al final entre en el peor de los sitios y se coma toda la corrección. Bueno, pues también una emoción muy típica, ¿verdad? De todo este campo que incluye el psicotrading. Bueno, os estoy diciendo todo, esa serie de emociones malas, digamos, o impulsos malos. También son, digamos, perjudiciales las buenas rachas. Cuando nos creemos los dioses, ¿verdad? Estamos con euforia o venganza, nos sale todo y tenemos a sobreoperar y saltarnos la disciplina y lo que puede ser un buen día, ¿verdad? Estaban saliendo bien las cosas, nuestro sistema estaba aciertando por codicia o por euforia, lo acabamos desperdiciando, ¿vale? Empezamos a entrar sin sentido al ton y al son, creyéndonos que hoy vamos a acertar todo y empezamos a perder y todo lo ganado se nos puede fumar en un momento. Dando mucho cuidado también a no saber controlarnos en las buenas rachas, ¿vale? Ese ego también que nos sale, ¿verdad? Que nos creemos que somos muy buenos. Buenos días tiene todo el mundo, ¿vale? No os creáis mejores que nadie, porque todo el mundo tiene buenos días. Insisto que hasta el mono del zoo le podéis dar un ordenador y tenga un día espectacular en el trading, ¿vale? Entonces siempre hay que seguirse o regirse a una disciplina que nos haga actuar básicamente como robots, ¿vale? No tenemos que nunca que dejarnos llevar ni por los impulsos, ni por las emociones, ni por nada, ¿vale? Tenemos que actuar de forma militar, siempre ante nuestro sistema, con nuestras reglas, para lo bueno y para lo malo. Y así es como conseguiremos una consistencia, ¿vale? Siempre yo digo lo mismo, en trading es muy fácil ganar mucho dinero o perder mucho dinero. Lo complicado en el trading es conseguir una consistencia, que esa es la clave. Los que queráis vivir de esto, es lo que necesitáis saber. Es decir, no nos interesa ganar 10.000 euros en un día y al siguiente perder 8.000. Nos interesa ganar cada día pues, nuestros 180 euros. Imaginaros, o nuestros 15 puntos del DAX. Y eso todos los días. Pim, pim, pim. Evidentemente habrá un día que hagamos 19 y otro día -4. Pero me refiero a una consistencia en una muestra de operaciones importante. De cada 100 operaciones puedes tener un resultado consistente. Así es como hay que trabajar en trading. No hacer locuras que un día nos dé 10.000 y otro día nos dé... Porque eso no va a ningún lado. Eso, bueno, a lo que conduce eso es a perder la cuenta.
es a lo que conduce. Por lo tanto, siempre hay que ser muy disciplinado, ¿vale? Y no hacer esa serie de locuras que nuestras emociones nos van a pedir, pero tenemos que ser capaces de controlarnos. Bien, bueno, pues ya hemos hecho el repaso a estas tres partes, a esos tres pilares del trading, ¿verdad? Imaginaos un taburete, bueno, pues las tres patas, les he dicho que son el sistema de trading, la gestión monetaria y el psicotrading. Bueno, es necesario, insisto, dominar los tres para tener éxito en este campo. Bueno, pues luego ahora vemos si tenemos vemos un poco los mercados, a ver si nos queda poco tiempo, lo que nos queda, pues a ver si vemos algún ejemplo, alguna oportunidad de los principales índices, también de Forex o materias primas. Y bueno, pues conclusiones y dudas, ya veo que me habéis preguntado unas cuantas cosillas, creo que las he ido respondiendo, ahora también si queda alguna duda la iré contestando, pero esto ya es mi evaluación personal, creo que el sistema, pues el 20% de importancia y entre psicotrading y gestión monetaria el otro 80%. Bien, creo que la gestión monetaria y el psicotrading van muy de la mano, por lo tanto es muy difícil separarlas. Y el sistema, pues es importante, lógicamente, tener algo de conocimiento de mercado, saber dónde meterse, pero sin las otras dos partes va a ser imposible ganar. Bien, pues esto es la presentación. Ahora vamos a abrir ahora el MetaTrader 4 para ver rápidamente pues algún ejemplo que me lo habéis pedido y bueno, y un poco analizar un poco cómo está el mercado. Bueno, pues ya sabéis que ha caído mucho estos días, ¿verdad? Por las palabras de Mario Draghi el anterior jueves, ¿verdad? Pues el mercado ha caído, hoy está teniendo una sesión más o menos correctiva, pero tampoco demasiado, ¿vale? Seguimos bajistas y vamos a ver hasta dónde nos quiere llevar esta corrección, si el famoso rally de Navidad ahora nos da tregua, etcétera, etcétera. Bueno, pues hablamos antes del sistema de trading, os he contado muchas cosillas, ¿verdad? Muchos figuras. Bueno, pues van viendo, y fíjate, esto es el volumen, esto que tenéis aquí abajo, ¿vale? Bueno, me preguntabais, bueno, pues sobre pues vamos a poner, por ejemplo, esto en gráfico diario. Y esto en gráfico diario también. Por ejemplo, voy a dar una figura rápido. Por ejemplo, esto es el MT4 que me lo pregunta por aquí Laura. No sé si es No sé si es la plataforma que usas tú, pero bueno, da igual la plataforma, sea lo que quiero ver ahora es el gráfico, da igual que sea con esta o con la Cosmos o con la Sirix, ¿vale? No me importa mucho eso ahora. Bien, por ejemplo, esto es un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Fijaros, que sepáis que no lo vais a ver tan bonito como en los libros. ¿Vale? No es tan preciso, pero bueno, son, por ejemplo, figuras que funcionan muy bien. Aquí es uno invertido, fijaos, venimos aquí en tendencia bajista, ¿verdad? Aquí nos hace el primer hombro, la cabeza y el tercer hombro, se ve claro, ¿verdad? Repito, bueno, aquí la explicación es esta, venimos en tendencia bajista, aquí nos hace un mínimo, ¿verdad? El precio corrige y el siguiente mínimo pues rompe el suelo, es decir, va todo bien, con fuerza, ¿qué pasa? Que aquí ya corrige y el siguiente mínimo ya es creciente, es decir, ya no ha tenido fuerza para superar el anterior, lo que ya nos está mostrando debilidad, ¿vale? Nos está mostrando ya debilidad. Bueno, ahora os diré el volumen como también es importante, ¿bien? Entonces, lo primero ya nos muestra, nos puede tirar, ya podemos tirar la directriz alcista, es decir, ya tenemos un mínimo creciente, eso es importante, por supuesto. Entonces, podemos tirar ya la directriz alcista. ¿Qué pasa? Pues tenemos ya la figura de hombro, cabeza, hombro, pero hasta que no nos rompe la clavicular no podemos hacer nada. La clavicular es esta línea que une los hombros. Bien, entonces tenemos aquí el hombro, ¿verdad? La cabeza y el hombro es invertido. Es un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Estamos en el suelo, pues en techo es exactamente igual. Pues nosotros solo activamos esta figura cuando rompemos la clavicular, ¿verdad? Aquí con esta vela rompemos y el precio nos vuelve a testear. Esto ahora, hasta aquí la resistencia, cuando rompemos pasa ese soporte. Pues cuando vuelve al soporte, aquí es nuestro punto de entrada, ¿vale? Aquí entramos largos al mercado. ¿Cuál es nuestra salida? Pues nosotros proyectamos la longitud de la cabeza, ¿verdad? Con un Fibonacci, por ejemplo, o sea, la cabeza mide de aquí a aquí y nosotros lo proyectamos
lo ponemos justamente desde la rotura. Bien, desde aquí. Pues nuestra salida estará en este punto. Fijaos como aquí lo dio al PIB. Luego sí verá que sigue subiendo mucho, pero bueno, nuestra salida está aquí. Que luego el precio quiere seguir subiendo. Bueno, eso a nosotros ya nos debe dar igual. Bien. Y el stop, lógicamente, irá siempre por debajo del tercer hombro, del mínimo, ¿vale? Ya de la directriz alcista. Ya si no rompe la directriz alcista, malo, lógicamente. El stop loss, insisto, siempre siempre debe ir muy bien fijado y no lo tenemos que tocar. Bien, pues vamos, figuras que funcionan muy bien, ¿vale? Los hombros, cabeza, hombros, a mí son precisamente las que más me gustan, yo por lo que he operado, y son muchos años, son las figuras que mejor respeta el mercado, ¿vale? Por lo menos el DAX. Figuras muy buenas, ¿vale? Hay que exigirle siempre eso, ¿vale? Romper igual que nos vuelva a testear lo que antes, esto era, la clavicular no es otra cosa que un soporte y una resistencia, ¿vale? La salida de resistencia lo rompe, pasa el soporte. Bien, también es importante el volumen. Siempre es importante que la cabeza tenga más volumen que el otro hombro. Es decir, aquí llego con mucho volumen, con intención, luego cuando vuelve a testear la zona de mínimos, ya hay mucho menos oferta en el mercado. Es decir, fijaos la divergencia de volumen. Aquí la cabeza llega con más volumen que el hombro, ¿vale? Lo que nos muestra es debilidad. Aparte, fijaos la divergencia de volumen con la divergencia del precio, ¿vale? También es importante verlo. Divergencia de volumen con divergencia de precio. Esto nos muestra debilidad, ¿vale? Importante en este tipo en este tipo de figuras, también en los dobles suelos y dobles techos. Fijaros, si nosotros vamos por ejemplo, al IBEX, vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí. Tenemos, por ejemplo, sabéis que los hombros, cabeza, hombros, pues son figuras de agotamiento, pues como los dobles techos, o dobles suelos, igual. Aquí, fijaos, tenemos una zona de doble suelo. El precio llegó aquí, ¿verdad? Mi tendencia bajista, nos marca un mínimo, y fijaros cómo, bueno, voy a poner volumen porque aquí en indicadores, volúmenes, si lo ponemos, nos pone los volúmenes, ¿vale? Sin más tenerlo siempre. Aquí tenemos nos hace sobre soporte, ¿vale? Aquí un mínimo y luego este mínimo, fijaos que se queda en la misma zona y luego ya tenemos un posible doble techo. Bueno, hacemos lo mismo, trazamos la clavicular, que es la zona que une máximo, entonces hasta que no rompe y nos testea, ¿vale? No podemos, aquí ya nos rompe, aquí nos testea, pues ya entramos largos al mercado, ¿vale? Es importante también siempre en este tipo de figuras la divergencia, es decir, que el primer pico, ¿vale? Que es este, fijaros, este pico va con mucho volumen, mucha intención y luego cuando el precio vuelve a testear tiene mucho menos volumen, es decir, hay debilidad, ¿vale? Pues cuando tenemos esta figura, una vez ya se ha roto y ha roto ya la resistencia y vuelve a testear el soporte, la figura ya con la diferencia de volumen, bueno, pues tenemos ya la figura operativa. Bien, bueno, pues las figuras, bueno, pues funcionan muy bien, yo me imagino que ya muchos las conocéis, ¿verdad? Sí, nos hablan de un posible hombro, cabeza, hombro. Sí, ya sé a cuál te refieres, ¿verdad? En semanal, ¿verdad? Vamos a ver qué gráfico se nos ha ido muy para. eh, sí, yo, bueno, el que estuve operando hoy, que me ha gustado mucho, del DAX. Vamos a poner el desplazamiento automático porque si no, el precio se nos mueve constantemente. Bien, tú te refieres a este, ¿vale? Aquí está la clavicular, ¿verdad? Vamos a ver. Fijaros, vamos a ponerlo aquí arriba. Aquí está ya la clavicular, ¿verdad? Y está haciendo, vamos a ponerlo, no me deja moverlo demasiado gráfico. Vale, ahora, desplazamiento gráfico, no me deja moverlo. Vale, y bueno, pues evidentemente el precio, este sería el primer hombro, esta sería la cabeza y nos faltaría un tercer hombro aquí, ¿verdad? Cuando rompa tendremos bajista. Sí, sí, es una figura que están esperando muchos traders, además. Es una figura que la estamos viendo todos, pero no, pues no, por eso deja de ser buena. Entonces nos falta que nos haga este tercer hombro, ¿vale? Esta sería la clavicular, que además era una zona antes de importante resistencia, ¿verdad? O sea, antes aquí resistencia, ahora está soportando muy bien el precio. Es una zona muy importante, ¿vale? La zona de los 10.540 aproximadamente. Fijaos como aquí antes también hacía de soporte. Entonces, aquí está rebotando hoy, fijaros, este es el pequeño rebote que os decía hoy, que es un día correctivo, pero
necesitamos que nos haga así. El tercer hombro, si nos hace, pues será una figura muy buena y muy a tener en cuenta. Bien, ahora tenemos en diciembre las elecciones que también van a, bueno, las elecciones sobre todo el IBEX, no tanto el DAX, pero van a condicionar mucho también la operativa. Fijaros, preguntan por aquí también sobre la cuña, a ver si la cuña que tengo dibujada que nos... Esta cuña que tenía aquí dibujada también fue muy buena, ¿verdad? Esta cuña agotamiento, ¿vale? Esta es una figura, fijaos cómo el precio va acuñando, ¿verdad? Esto nos muestra debilidad, ¿vale? Fijaos cómo el precio va acuñando, ¿vale? Pues cuando rompe el precio, nos testea, bueno, pues tenemos el corto, ¿vale? Son figuras, cuando veis que una tendencia va acuñando así, ¿veis? Que sepáis que es una señal de agotamiento claro del precio, ¿vale? Nos dice que la tendencia alcista en este caso está cayendo, ¿verdad? O sea, se está agotando, los impulsos cada vez son menores, entonces necesita una corrección proporcional. Bien, entonces, bueno, el DAX nos deja siempre figuras muy interesantes. Todo esto forma parte del chartismo, ¿vale? Toda esta serie de figuras, etcétera, etcétera. Bien, siempre hay que tratar de encontrar una combinación de indicadores, chartismo, patrones de vela, ¿vale? Antes os decía, los patrones de vela son muy importantes. Por ejemplo, bueno, patrones, me imagino que tenemos un montón de ejemplos. Vamos a ver si encontramos algunos a lo que me refiero. Bien, ¿qué es un martillo? Por ejemplo, esto es un martillo, sí, mismamente. Tenemos aquí un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos la zona de soporte, ¿verdad? Lo veis bien aquí. Bien, pues fijaos cómo esta vela, ¿vale? Fijaos lo que hace. El precio va cayendo, la vela cae y en la propia vela desviste y cierra en máximos. Bien, es lo que nos hace esta vela. ¿Qué significa esto? Un momentito que... Vale, ya está, ya está. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquí han entrado compras, básicamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta figura de martillo, esto es un martillo, que cierre en máximos, ¿vale? La vela cae y en la propia vela entran compras, desviste y cierra en máximos, ¿vale? Lo que nos dice esta vela es que han entrado compras, ¿vale? Sobre nivel clave. Esto es lo que me refiero a un nivel clave, un soporte. Bien, entonces esta vela nos da entrada larga a mercado, ¿vale? Ahora vamos a decirle las condiciones que les exijo a las velas martillo. Nosotros proyectamos esta vela, o sea, medimos cuánto mide la vela, ¿vale? Y la proyectamos, ¿vale? Entonces buscamos siempre la proyección. O sea, el tamaño de la vela, desde que ha roto, la proyectamos. Bueno, ¿qué nos dice esta vela? Siempre exigimos tres condiciones a los martillos. La primera, que vaya acompañada de volumen. Fijaos cómo esta vela tiene un pico de volumen, ¿verdad? Fijaos el pico de volumen que tiene esta vela. Bien, que haya volumen significa que haya entrado compras, ¿vale? Es fundamental en las velas martillo que vayan acompañadas de volumen. Siempre que haya una vela martillo sobre nivel clave, esa es la segunda condición, que sea sobre nivel clave. Un martillo en mitad de la nada no nos dice nada, no nos dice nada. Tiene que ser siempre sobre nivel clave, es decir, que se produzca un martillo sobre un soporte, sobre una resistencia, sobre una directriz, sobre un nivel de Fibonacci, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando tenemos un martillo sobre un nivel clave con aumento de volumen y que cierra en máximos en este caso, o en mínimos si es un martillo bajista, tenemos ya operación, ¿vale? Tranquilamente. Bien, nos preguntan por aquí, buena pregunta, ¿vale? Nos dicen que esto es un gráfico de 4 horas. ¿Cómo sabemos qué mercado debemos analizar? ¿Qué temporalidad debemos analizar? Bueno, el martillo, este patrón, funciona exactamente igual en gráfico de 4 horas que en gráfico de un minuto. Exactamente igual, es decir, las condiciones son exactamente las mismas. El mercado es un concepto muy importante. El mercado es fractal, ¿vale? Es decir, lo que funciona en un minuto funciona exactamente en 4 horas que en gráfico diario que en gráfico semanal. Y todos estos patrones, estas pautas que estamos viendo son exactamente iguales para gráfico de un minuto, ahora lo veremos si quieres en un minuto, que para gráficos de 4 horas. Es decir, todas estas condiciones que estamos viendo de volumen, sobre nivel clave y que cierren máximos, nos da la misma operación para 4 horas que para un minuto. ¿Vale? Nosotros ponemos gráficos de un minuto, bueno, es exactamente igual, ¿vale? Nos da exactamente la misma. Vamos a ver si nos deja mover esto. No sé por qué no me deja mover el gráfico hoy. Vamos a ver. Nos hace exactamente la misma proyección, la misma operación, sea en un minuto que sea en gráfico. Es decir, te da igual el título de gráfico y la temporalidad, ¿vale? La operativa, ya sea un número que está a hombro, ya sea tal, es exactamente igual. Debe funcionar exactamente igual para uno que para otro, pero exactamente igual. Bien, si no lo hace, es que el sistema es malo. Bien,
Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, vamos a ver, por ejemplo, fijaros. Aquí tenemos otro ejemplo claro. Esto es un minuto. Bien, tenemos aquí una zona, veníamos aquí atrás, fijaos, aquí soporta, ver, aquí viene soportando y fijaos con el precio que nos hace. Y aquí en esta propia vela de aquí, fijaos cómo intenta romper, esto es una falsa dilatación, lo hacen para engañar. El profesional lo hace, parece que rompe para que los principiantes se metan cortos aquí a romper soporte, nos metemos cortos y enseguida envuelven, desvisten, desvisten, desvisten y cierran en máximos. ¿Vale? Con pico de volumen. Fijaos el pico de volumen que tiene. Fijaos cómo venía el volumen y evidente pico de volumen aquí. Es decir, aquí han entrado muchas compras. Es decir, aquí viene un engaño. Esto se llama engaño o dilatación. Intentan romper y enseguida, para los que se meten corto aquí, les meten compras, 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 les saltan los stops y aquí cierran en máximos. Tenemos martillo, ¿vale? El mismo ejemplo que antes. Las tres condiciones, pico de volumen, sobre zona clave, sobre clave, sobre soporte y que cierra en máximos. Bueno, pues martillo que nos da entrada larga. Entonces, da igual que sea de un minuto, ¿vale? Que si ponemos gráfico de 5, que si ponemos gráfico de 15, que si ponemos gráfico de 30 minutos, ¿vale? Los patrones que enseñamos, o que tiene el trading, funcionan exactamente igual para cualquier temporalidad. Ahora bien, ¿qué temporalidad debemos operar? Bueno, pues eso depende del tiempo que tenga, lógicamente, o de cómo quieras hacerlo. Yo personalmente, yo hago scalping. Scalping es operativa a muy corto plazo, es decir, operaciones de minutos, incluso segundos, y de vez en cuando combino alguna operación swing, ¿vale? Que igual dejo abierta un par de días, pero no más. Entonces utilizo gráficos, bueno, pues desde gráfico diario para abajo, ¿vale? Opero siempre en gráficos de un minuto o de 5, pero evidentemente analizo también gráficos diarios, pero para operar siempre tengo estos gráficos, el de un minuto y el de 5. Porque hago scalping. La gente, un mercado siempre tenemos que tener analizados todas las temporalidades, todas. Y tenemos que saber el contexto del mercado, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego tenemos que tener un gráfico de timing, un gráfico donde operemos. Pues eso ya depende de lo que queramos, de la duración que queramos estar dentro del mercado, del tipo también de personalidades que tengamos un poco, de cómo nos sentimos más cómodos, pues ya seremos más agresivos en temporalidad o menos. ¿Vale? Pues eso ya depende de cada uno. Pero si nosotros estamos operando el DAX en 5 minutos o en uno, lo que no quiere decir que no tengamos que haber estudiado los gráficos diarios 4 horas o ahora, no, evidentemente tenemos que saber cómo viene el gráfico diario, cuál es la tendencia, cuál es el posible movimiento de hoy en diario, en base a eso estudiamos el gráfico diario, a ver si nos dice lo mismo, entonces si todas las temporalidades nos apuntan a una misma dirección, pues, por ejemplo, a cortos, pues trataremos de operar solo cortos en un minuto. Bien, eso se llama siempre contextualizar el mercado, yo lo llamo brujulear. Entonces, importante y buena pregunta. Bueno, pues como venía diciendo, vuelvo a ponerlo por aquí. Bien, bueno, pues esos son patrones de velas, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el tener trazado los niveles clave. En los niveles clave, es decir, siempre que tengamos un mercado, lo que os decía antes, es muy importante que sepáis tirar soportes, resistencias, directrices, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, hablando de hombros, cabeza, hombros, ya os decía que no eran tan bonitos como los pintan en los libros. Por ejemplo, hoy me ha gustado mucho a mí este de aquí, que ha dejado en un minuto, ¿vale? Ha hecho aquí, fijaos cómo ha hecho aquí el hombro, la cabeza y el tercer hombro, y ha dado esta proyección muy buena, ¿vale? Fijaros, lo veis todo, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí estaría aquí el primer hombro, la cabeza y el hombro. Fijaos como hemos roto el precio, hemos hecho el pullback, ¿vale? Pullback es cuando esto da soporte, pues rompemos y vuelve a la resistencia y para abajo, y nos da la proyección. Bien, pues por ejemplo, una figura muy buena nos ha dejado el DAX. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para tirar soportes y resistencias? Pues a veces es muy intuitivo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí ahora una zona de soporte en esta zona. Vamos a ver. En esta zona tenemos una zona de soporte, ¿verdad? Aquí ya he dado yo esta zona de resistencia, la clavicular. Bueno, pues por aquí más o menos tendremos otra zona importante, ¿verdad? Tenemos esta alcista. Luego también podemos trazar la alcista, a ver, por aquí, ¿verdad? La alcista, que los máximos crecientes, justamente hemos venido a apoyar. Es decir, bueno, tenemos que saber trazar todos los niveles, porque son muy importantes. También tendríamos que trazarnos el Fibonacci, ¿verdad? Y ver los niveles. Sobre todo el 38,2 y el 61,8 son los más importantes. Por lo tanto, siempre tenemos que tener trazados los niveles clave en cualquier mercado que vayamos operando.
Bien, ya lo iremos viendo también, que hoy se nos va acabando el tiempo en próximos seminarios, cómo ir trabajando estos niveles, pero bueno, creo que casi todos, el tema de soportes y resistencias, creo que casi todos sabéis ir trabajándolos y insisto que son los niveles en los que tenemos que ir operando, ¿vale? Los niveles que nos van a dar más información. Bueno, lo siento mucho, me gustaría seguir, pero es que el tiempo se me ha acabado, ya me están cortando por aquí. Así que nada, lo dejamos y la próxima semana continuamos. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros, ¿vale? Gracias por la atención, espero que os haya gustado y nada, la próxima semana volveremos con más seminarios, ¿vale? Un placer, como siempre, estar con vosotros. Un saludo, antes de despedirme, desearos que paséis una estupenda tarde, ¿vale? Un saludo desde Stock Forex, un placer y hasta la próxima. Adiós.